Yo quisiera hablarles acerca de una vida audaz, poderosa. ¿Cuántos pueden repetir el título? Amén, amén. Yo quisiera hacerles una pregunta que se las he hecho a los líderes. Y bueno, algunos ni me contestan, ¿verdad? Porque tal vez no tienen la respuesta. Pero, ¿qué clase de iglesia queremos ser, hermanos? ¿Qué clase de iglesia queremos ser? Queremos ser una iglesia, ¿verdad? De barrio, como dicen. Queremos ser simplemente una iglesia religiosa, en donde sus congregantes nada más vengan, ¿verdad? Domingo tras domingo, seamos una iglesia dominguera. O mejor dicho, va la otra pregunta: ¿qué clase de cristianos queremos ser? ¿Ya vieron? Si los líderes no me contestaron, ni ustedes. Que es muy profunda esta palabra, esta pregunta. Si a mí me preguntaran qué clase de iglesia quiero yo para la iglesia de Dios Esperanza Viva, es la misma iglesia que yo veo descrita en el libro de los Hechos. Esa iglesia que debe de ser el modelo de toda iglesia. Tal vez como pastores, en nuestro afán de tener una estrategia, un modelo, buscamos aquello que ha funcionado en otras partes. Por ejemplo, existe el modelo de los 12, el modelo de Jesús, el modelo de una vida con propósito, etcétera. Hay muchas estrategias y muchas de esas pueden ser buenas, pero cuando uno estudia a conciencia la palabra del Señor, encuentra que el mejor modelo que Dios nos dejó en su palabra es el libro de los Hechos, de cómo una iglesia debe de ser, de cómo un cristiano debe de comportarse de una manera activa. Aquí nosotros en el libro de los Hechos no vemos una fe de biblioteca, no vemos una fe de conocimiento, vemos una fe activa, una fe audaz, una fe poderosa, ¿verdad? Que se mueve y empieza a extender el evangelio en todas partes. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento, ¿verdad? Ustedes sienten que su vida espiritual se ha estancado. Llega un momento en que se estanca y, por ejemplo, algunos yo los vi adorando, otros los vi, ¿verdad?, papaloteando. Y tal vez son vidas estancadas que dicen: ni mi adoración ni mi oración sale de ese cielo raso. Tal vez no atraviesa ni el cielo raso. Pero nosotros, cuando vemos el libro de los Hechos, vemos hombres y mujeres comunes que realmente están bajo una presión extrema, bajo una persecución, donde están arriesgando su vida solo por venir a adorar a Dios, solo por orar, solo por decir que Jesús es el Señor. Están arriesgando su vida, pero que está manifestando un poder extraordinario, una fe, ¿verdad?, audaz, como nadie más lo habían visto. Llega un momento en que ellos son juzgados de tal manera que a esos cristianos que los llevan ante los religiosos, y entonces empiezan a decir: no, pues acabemos con ellos, terminemos de una vez con todo cristiano. Y hubo un sacerdote llamado Gamaliel que él dijo: ¿saben qué? Mejor pónganse a pensar. Y empieza a mencionar a ciertos líderes que se habían levantado, que habían hecho un movimiento, y cuando su líder murió, se acabó ese movimiento. Y dice Gamaliel, y algo muy sabio: si esto es de Dios, puede ser que nosotros estemos luchando contra Dios, contra algo que Dios ha establecido, porque lo que es de Dios permanece.
Y nosotros, bueno, y cuando uno lee esto, uno puede ver que lo que les asombraba a ellos es que a pesar de que Cristo había muerto, ellos tenían una fe viva. Ellos tenían una fe que seguía avanzando, aún si iba en contra de su propia vida. Actualmente nosotros, o esta generación, se le cataloga como la generación de cristal, en donde la gente abandona las iglesias porque no le saludaron, en donde la gente se ofende fácilmente porque el pastor no se fijó que estaba ahí y no le saludó, que porque le vieron mal, que porque no la dejaron, le quitaron su lugar. ¿Verdad? Si ustedes saben, ¿verdad? Aquí no hay asientos abonados como se hacen en los estadios, que cada quien tiene su asiento y nada más se lo quita. No, aquí empiezan a hacer patentes los lugares y dicen, no, ¿dónde está mi silla? ¿Y por qué esta hermana está aquí? O este fulanito, ¿verdad? O sea, una generación de cristal que de todo se ofende, que quieren que les hablen, les realcen, ¿verdad? El orgullo que ya de por sí está muy grande en muchos. Pero nosotros vemos en la vida de estos primeros cristianos una fe extrema, que realmente hasta la muerte podían ir antes que negar en quien habían creído. Ahora, ese poder que estos hermanitos tenían no era de ellos, no venía de ellos, de dentro de sí. Ese poder, esa fe extrema, era el resultado de una vida conectada con la fuente correcta, que era el Espíritu de Dios, que era el Espíritu Santo. Ellos tenían una conexión, ¿verdad?, que hacía que ellos tuvieran ese poder. Si este micrófono no estuviera conectado a una fuente de poder que está por allá la cajita, mi voz no podría salir aquí y tal vez ni muchos de ustedes me escucharan. Pero porque está conectado a esa fuente de poder, puede tener esta fuerza para que todos ustedes me escuchen más claramente. Pero no me escuchan tan claramente como con el micrófono, ¿verdad? Entonces, esa conexión de esa iglesia era porque estaban conectados al Espíritu Santo. Y es de esa conexión de la que nosotros vamos a hablar. Y esa conexión no ocurre por casualidad, no ocurre automáticamente, sino es una conexión que se cultiva en cada uno de nuestros corazones. Y el lugar específico donde se cultiva esa fe extrema, esa fe audaz, es en el lugar específico de la oración. Por eso es que la iglesia es convocada a orar continuamente, constantemente, porque esa conexión con el Espíritu Santo se va a dar en el lugar de la oración, no en otro lado, no en otro medio, sino en la oración. Y vamos a ver, les voy a confesar algo. Yo en esta enseñanza tenía 3 puntos grandes: oración, fe y testimonio. Solamente voy a hablar uno, la oración, ¿verdad? Y más adelante, como vamos a tener culto los miércoles, vamos a estar desarrollando esto, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de la oración. Y como número 1, la oración como aliento vital de nuestras vidas, de nuestra fe. Entonces, en la iglesia de los Hechos, mis hermanos, la oración no era un ritual de salir de un ritual como antes de salir de casa. Ay, Señor, guárdame, bendíceme y nos vamos, ¿verdad? Cerramos la puerta y nos vamos. No era un ritual, ¿verdad?, antes de dormir. Ay, Señor, muchas gracias por todo lo que has hecho. No era un ritual, ¿verdad?, de cuando vamos a comer. Señor, gracias por tus alimentos, amén, ¿verdad? Empezamos a comer. No era un ritual de eso. Era el aire que la iglesia respiraba todos los días.
era el aire vital para ellos seguir teniendo esa fe extrema, para seguir teniendo esa vida audaz y poderosa. Sin oración no había misión, sin oración no había testimonio, sin oración no podía haber poder en sus palabras para seguir avanzando hacia la misión de Cristo. En pocas palabras, para todo la iglesia oraba. En todo momento oraba, sea un momento alegre, oraban. Si compartían el pan en las casas, dice también en las oraciones. Ellos estaban orando, pero si eran perseguidos, si eran azotados, si estaban en la cárcel, también estaban orando. Era una iglesia que oraba en todo momento. Y Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esa palabra perseverar implica una disciplina. Diga disciplina. Una disciplina, mis hermanos, que no se rinde ante el cansancio o ante la espera, ante la presión. La perseverancia en la oración seguía porque era una disciplina. ¿Cuántos de ustedes tienen la disciplina de irse a trabajar todos los días? Esa es una disciplina. Te sientas bien o te sientas mal, estés de ánimo o no estés de ánimo, usted va y trabaja. Dice, voy a ver esa cara larga de mi supervisor, ¿verdad? De mi jefa, de mi jefe. Tú te vas a trabajar. Nadie de ustedes dice, ay no, hoy renuncio, ya no voy. Y después la otra semana consigue su trabajo y después, ay no, porque me vio feo. No, usted tiene una disciplina. Llueve, truene, ya muchas veces te has ido enfermo, enferma, con gripe, con temperatura, y te vas a trabajar porque ya es un hábito, una disciplina. Bueno, de esta misma manera la iglesia es lo que hacía con la oración. No le importaba lo que estuviera pasando, ellos perseveraban porque era una disciplina para ellos orar. Ellos estaban ahí en ese aposento alto no por un momento, una hora. Ellos estuvieron cerca de 10 días buscando que se cumpliera la promesa hasta que llegó. Ellos dejaron de orar hasta que el Espíritu Santo descendió sobre de ellos. Jesús, cuando fue levantado al cielo, vea, para que sepan un poquito, Jesús resucita al tercer día de ser crucificado y 40 días estuvo entre la gente en su cuerpo glorificado. Al día 40 la gente lo ve ir al cielo y viene el día de Pentecostés. Ahí se acaba la Pascua y empieza el Pentecostés, y entonces son 10 días que ellos estuvieron clamando hasta que llegó el Espíritu Santo. 10 días buscando con disciplina y perseverancia la presencia de Dios. No eran oraciones de 5 minutos, sino era una postura de vida, era un hábito, era una disciplina la que tenían. Ahora, muchas de las veces nosotros queremos ese poder en nuestras vidas. Señor, derrama tu poder en nuestras vidas, cámbianos, pero a veces ni siquiera estamos buscando ese poder. Queremos recibir respuestas, ¿verdad? Decía un pastor, de 10,000 colones cuando solamente invertimos 2 colones de oración. Muchos dicen, Señor, cámbiame. Señor, quiero ya cambiar este carácter, este temperamento. Quiero vivir en santidad, vencer este pecado. Pero muchos no están buscando ni están esperando en oración ese cambio. Queremos que todo sea automático. Queremos solamente venir el domingo y como que el pastor sople en mí, me caiga su saliva y me transforme. Hay gente que cree eso, que puede ser santo de esa manera, pero no va a suceder. Solamente ese es emocionalismo. Porque si tú realmente quisieras vencer tu pecado, fortalecerte en esas luchas, vencer tu depresión, tu aflicción, ¿sabes qué? Estarías buscando ese poder para vencer eso, para que tu lamento se cambie en danza, tu tristeza en alegría. Y eso solamente lo puede hacer el Señor, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Entonces, las aflicciones, todo esto, nosotros lo queremos, pero no
queremos buscar ni esperarlo en oración. Entonces, para usted y para mí, la oración debe ser algo vital para nuestra vida de fe, el aliento vital para nuestra vida de fe. Pero también la oración debe ser la respuesta a las crisis que enfrentamos en temporadas. La oración debe ser la respuesta o como respuesta a las crisis. Si hay algo que ayuda a las personas cuando oran, es que prepara y alinea nuestros corazones para recibir su poder en el momento de crisis o dificultad. Lo que va a hacer la oración es lo que una persona hace en un gimnasio, ¿sí? Que se entrena, que va agarrando músculo, va agarrando fortaleza. Si tal vez usted alguna vez ha practicado algún deporte, pero en serio, usted sabrá que cuando uno entrena, ponen a hacer muchos ejercicios. Uno tal vez lo ponían a correr casi 1 hora o 2 para jugar solamente 45 minutos de un tiempo, hacer lagartijas, hacer sentadillas, fortalecer los músculos. ¿Para qué? ¿Para qué era eso? Para cuando viniera la competición, usted tuviera la fortaleza y la habilidad para aquello. Y es lo mismo. La oración es un entrenamiento que cuando vienen las luchas, cuando vienen las pruebas, pegan sobre ti, pero no te derriban, porque hay algo que te sostiene, que es la oración. Efesios 6:18. Este pasaje está dentro del contexto de la armadura de Dios, del capítulo, este mismo capítulo, pero del versículo 10 al 18. Y va a destacar al final, dice: poner toda la armadura de Dios para que cuando venga el día del mal ustedes permanezcan firmes. Pero al final, en el versículo 18, destaca la oración como una herramienta clave para resistir y mantenerse firme. Y dice: orando que en todo tiempo. Si usted no le quise poner todo el pasaje, por eso se los quería explicar. Entonces dice: ponte la armadura, el yelmo, ¿verdad? La coraza, el escudo de la fe, las sandalias del evangelio, todo eso, la espada del espíritu. Dice: vístanse. Pero termina diciendo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Está hablando de que para enfrentar cualquier crisis, cualquier situación, uno tiene que mantenerse como orando, perseverando constantemente, en todo tiempo. Sea un tiempo malo, es cuando menos nosotros queremos orar, y es cuando más lo necesitamos. Es cuando más necesitamos orar. Cuando las cosas no están saliendo bien, es cuando más tenemos que orar. Hay otros que cuando todo está bien dejan de orar. No, también hay que orar en los tiempos cuando, en esos momentos donde todo está bien. Entonces, tal vez usted no ve eso, pero ¿cuántos de nosotros, bueno, porque yo me incluyo, yo lo he experimentado, hemos estado orando, y cuando vemos se viene una situación difícil a nuestra vida, cuando más oramos, porque pensamos, ¿verdad?, que por orar nos van a venir dificultades. No, todo lo contrario. Y después les voy a decir por qué. Dios tiene también un propósito con ello. Pero aunque usted no se dé cuenta, al mantenerse usted orando y buscando de Dios, su espíritu se fortalece y le da la facultad de poder afrontar las dificultades, ¿sí?, que vienen a su vida. Si hay algo que nos sostiene en la fe y que sostuvo a estos hermanitos de Hechos, fue esa perseverancia en sus tiempos de oración. Porque cuando el mundo intentó callar a la iglesia, y me refiero a la iglesia de los Hechos, ellos no se quejaron con los hombres, no fueron a quejarse con los pastores de ese momento, que eran los apóstoles. ¿Saben con quién era su queja? ¿Con quién era su clamor? Con Dios. Hechos 4:29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo que hablen la palabra.
en lugar de pedir protección, en lugar de pedir que sus enemigos sean destruidos, que los librara de esa persecución, ellos, ¿qué pidieron? La capacidad para seguir caminando, la capacidad para seguir predicando a Cristo. Ellos no dijeron: quítame este problema, quítame esta situación porque no aguanto más, Dios. ¿Sabes qué? Que muchas de las veces nosotros oramos mal y no recibimos lo que pedimos. ¿Cuántos de ustedes han orado para que sus problemas terminen? Nada más Casey. ¿Cuántos han orado para que sus problemas, sus crisis, la situación en la que están termine? Pregunto, ¿y han terminado? No. Entonces, ¿por qué oramos de esa manera? ¿Saben cuál es la mejor manera de orar? Señor, ayúdame para que cuando termine esta crisis yo siga amándote de la misma manera como lo estoy haciendo ahorita. No quites, Dios no va a quitarte las pruebas. Estas te van a seguir todos los días de tu vida, porque sales de una prueba y ya se está asomando otra. Ahí voy. Y sí, ay, me soné Cash Luna, ¿verdad? Sí, Hay mucha gente o cristianos que piden: Señor, quítame esa prueba, Señor, ya ayúdame con esta crisis. ¿Sabes que Dios no va a hacer eso? Más bien, Dios va a permitir que pases en crisis, con problemas, con oposición, para que Dios forme tu carácter, para que Dios forme en ti ese cristiano sólido. Si hay algo que ejercitó y fortaleció a los primeros cristianos, fueron esa persecución. Porque si no hubiera habido esa persecución, ¿saben qué? El evangelio no se extiende. Ellos estaban cómodos, ellos estaban muy tranquilos en el templo y en las casas, adorando y alabando al Señor, teniendo el favor con todo el mundo, ¿verdad? Todo estaba ok, pero Dios trajo la persecución para que ellos se expandieran y crecieran. Y yo no sé, pero muchas de las veces, cuando vienen los momentos difíciles para nuestra vida, es el mejor momento en donde Dios nos fortalece y nos lleva a otro nivel de nuestra vida. Es ahí cuando nosotros salimos de esas pruebas, que salimos más fortalecidos, más fuertes en el Señor. Cuando enfrentes una crisis, problemas u oposición, no pidas que la prueba se vaya. Pide que tu fe aumente y se alinee con el propósito de Dios, para que sea un testimonio en medio de ella. Pide que tu fe aumente y se alinee al propósito. Si esto es lo que tú deseas, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es ahí donde nuestra fe es fortalecida, y esto será un testimonio. Como ahora yo estoy narrando, le estoy predicando acerca de nuestros hermanitos de Hechos, que son un testimonio vivo de fe, de una fe extrema, de una fe verdadera, la cual nosotros debemos de imitar. Nosotros tenemos que imitar esa fe de esta primera iglesia. Entonces, la oración para los primeros cristianos era una respuesta a sus crisis. Tercero, la oración que provoca liberación y ruptura. La oración lo que también va a hacer es liberar, es romper con aquello que nos tiene atado. Y bueno, esto solamente, mis hermanos, se logra en la oración comunitaria. ¿Saben que el orar junto tiene un gran poder en el mundo espiritual? Cuando nosotros nos unimos como iglesia a estar orando como en estos tiempos, realmente es cuando nosotros podemos ver grandes hechos en medio de nosotros, cuando nos ponemos de acuerdo, cuando estamos, aparte de fomentar la unidad, un mismo corazón y un mismo espíritu, también hace que el poder de Dios se desate.
Por eso es que la palabra de Dios nos enseña: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y luego empieza a decir: es como el buen óleo, ¿verdad? El aceite que baja desde la cabeza de Aarón, pasa por sus barbas, ¿verdad? Y llega hasta sus pies. Porque ahí es donde Dios envía, ¿qué? Bendición y vida eterna. Acuérdense que esto de Aarón está representando que somos un cuerpo en donde fluye también la presencia de Dios. Dios nunca quiso que una persona fuera el centro. Y cuando usted lee el libro de los Hechos, encuentra que todo lo hacían en comunidad. Nadie hacía un esfuerzo individual. Toda la iglesia siempre se unía a orar, a predicar la palabra, a interceder. Ellos se unían y provocaban con esto, ¿verdad?, que Dios desatara su poder. Ahora, ahí en el capítulo 12 encontramos que a Pedro lo arrestan por andar predicando la palabra del Señor. Y claramente, ¿verdad?, fue encarcelado injustamente. En Hechos 12:5 nos dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. O sea, en pocas palabras, ¿verdad?, oraba perseverantemente, oraba constantemente y hacía oración por él. Vean que no oraban por todos los presos de la cárcel, oraban específicamente ¿por quién? Por Pedro, porque había sido metido a la cárcel de una manera injusta. ¿Por qué? Por predicar la palabra y por que ellos pensaban que era una amenaza para el gobierno. Entonces, la palabra sin cesar significa una oración ferviente. De hecho, en la Nueva Traducción Viviente dicen que ellos oraban fervientemente a Dios por él. Entonces, una oración ferviente no es una oración floja. A ver, hermano, ore. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta vida. Amén. Esas no eran oraciones fervientes. Esa no es una oración ferviente. Tal vez es otra clasificación. Pero una oración ferviente es porque significa que es una oración ardiente, donde dices: Señor, yo quiero ver a ese Pedro fuera de la cárcel y yo sé que tú tienes el poder. Y era un clamor sin cesar. Era un clamor donde toda la iglesia, uno estaba en la cárcel, pero toda la iglesia, todos los hermanos, ¿verdad?, hacía oración por él. Estaban orando a favor de Pedro y lo hacían con un clamor porque lo querían ver fuera de la cárcel, ¿verdad? Que lo saquen, ¿no? No, ustedes se fueron ni a manifestar fuera de la cárcel, ¿verdad? Saquen a Pedro, así como hoy hacen, ¿verdad? Ahí cuando están ahí enjuiciando a una persona, ¿verdad? Sáquenlo. No. Cuando hay verdadera crisis, mis hermanos, al menos aquí en el libro de los Hechos, nosotros vemos que sus oraciones realmente eran fervorosas, porque hay crisis que no se resuelven con oraciones tibias, sino con oraciones fervientes que le dicen: Señor, nosotros creemos en tu poder, nosotros creemos que tú vas a transformar esta situación, y en este caso sacarás a Pedro de la cárcel. Entonces, esta iglesia de los Hechos empieza a orar y se une, ¿verdad?, y clama a un Dios que es un juez justo. Empiezan a apelar a un Dios justo, mientras que Herodes, ¿verdad?, era un juez injusto, corrupto, y que hacía lo que el pueblo y los del Sanedrín decían. El pueblo de Dios estaba orando por justicia, por algo genuino. Y mientras Herodes dormía y algunos soldados estaban vigilando en la cárcel de Pedro, la iglesia, ¿verdad?, presentaba sus recursos de apelación para que sacaran a Pedro. Estaban orando hacia Dios.
Ahora, mis hermanos, nuestras batallas, ¿verdad?, privadas se van a ganar más rápidamente en compañía de otros hermanos. No pelees solo. Al enemigo le gusta dividirnos, fragmentarnos. Ay, no, tú buscas solo a Dios. Es que yo solo voy y busco a Dios. Ese pensamiento no es bíblico. Dios siempre nos llama a estar en comunidad, a buscar a Dios, ¿verdad?, como iglesia. Al enemigo sí le busca que tú andes por tu lado, luchando por tu lado, y no te unas al cuerpo de Cristo. Ahora, y cuánto más cuando nosotros estamos pasando situaciones difíciles, ¿verdad? Debemos de buscar a los hermanos de fe y llevarles nuestras cargas. La palabra de Dios dice: llevar las cargas unos de otros, animaos los unos a los otros, fortaleceos los unos a los otros. O sea, hay un peso que tú no vas a poder llevar solo. Hay puntos ciegos que usted no ve y que otros pueden ayudarle a ver y ayudarle a sanar, a fortalecerse en el Señor. Entonces, entre más personas puedas tú confiar, y claro, tiene que ser una persona de confianza, como lo decía Casey en estos días. Yo no le voy a contar mis cosas más íntimas, las perlas preciosas, a un hermano débil en la fe, o un hermano que solamente quiere escuchar un chisme y que no va a ser la solución en nada de ello. Necesitas ir a personas maduras en fe, que acá en la iglesia hay bastantes, ¿verdad?, que pueden darte un buen consejo de acuerdo a la palabra de Dios, que no solamente te van a apapachar, sino te van a decir: hermano, usted tiene que hacer esto, usted tiene que pedir perdón, o tal vez ore, espere en el Señor, pero tienes que ir a una persona que tenga sabiduría. Pero eso sí, usted no tiene que caminar solo, y más cuando hay heridas. Entonces, nuestras batallas privadas, ¿verdad?, se ganan más rápido en comunidad. Entonces, mientras la iglesia oraba, ¿saben lo que pasaba ahí en la cárcel? Vean en Hechos 12:7. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, yo no sé si le digo así, Pedro, ¿verdad? Dice que le pegó en el costado. Yo no sé si le hizo así, o le hizo así, nomás que hey, Pedro, ¿verdad? Yo no sé. Pero le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Esto no es la película del Chapo, ¿verdad? No es la serie. Esto es real, ¿verdad? Esto es algo que el ángel va y le dice, ¿sabes qué? Vístete, ponte todo, ¿verdad? Agarra tu abrigo y vámonos. Sal de ahí. Y aquí nosotros, hermanos, mientras la iglesia oraba sin cesar, oraba fervientemente, aquí nosotros vemos una relación directa entre la intensidad de la oración de la iglesia y la intervención divina. Otra vez, hay una relación entre la oración ferviente de la iglesia y la intervención divina y angelical aquí en la tierra. ¿Cuánto realmente, mis hermanos, nosotros estamos clamando al Señor? Y vemos ese efecto. Oración de la iglesia, Dios envía a un ángel y se caen las cadenas de Pedro. Queda en libertad Pedro. ¿Dios pudo liberar a Pedro sin la iglesia? Sí, pero eligió hacerlo a través de la oración de ellos. Y cuán importante es que la oración de nosotros sea tan fervorosa que pueda liberar a otros, que pueda romper las cadenas de otros, de pecado, de ataduras, de lo que sea. Aquí todas las mañanas nos reunimos y invito a todos los que viven por aquí, los que son del barrio, los que están cerca, vénganse a orar. Vea, hemos visto cadenas de enfermedad caer, hemos visto, ¿verdad?, cadenas de actitudes, de situaciones caer.
¿cuánto más no si tú vienes? También Dios lo hará. Pero necesitamos unirnos y orar fervientemente para ver esa obra del Señor. La oración muchas veces es ese permiso, ¿verdad? Digámoslo así, que la tierra le da al cielo de intervenir. Las cadenas no se rompieron con fuerza física, con la fuerza de Pedro, sino fue por la presión de la oración ferviente que se hizo, ¿verdad? Que hicieron los hermanos de la iglesia primitiva, y que hizo que la cárcel, ¿verdad?, se abriera y Pedro saliera. Quizás hay cárceles de adicción, de vicios, de deudas impagables, o de conflictos, ¿verdad? Cadenas que se dan, conflictos en familia. Ustedes han conocido este tipo de clase de familias que siempre tienen el mismo problema y nadie se perdona, y eso sigue por los siglos de los siglos. Hasta hay gente, ¿verdad?, que ya está muerta y le está reclamando todavía. Hay casos así de que es tanta la pela que ya está en la caja de muerto y le siguen reclamando, así, por tu culpa, qué bueno que estás ahí. O sea, es increíble. O sea, hay que romper, ¿verdad?, con esas cadenas, ¿verdad?, que traen esos conflictos familiares, esos cerrojos que a veces se ponen de hierro, pero que la oración unida puede romper en un instante. Entonces, este pasaje, mis hermanos, nos enseña así que ciertamente hay una estructura física que resiste la luz de Dios, pero cuando su pueblo ora, Dios rompe toda cadena. El ángel no se negó a ir a sacar a Pedro. Yo no sé, en el cielo, ve, ángel, ve y ayúdame a sacarle a Pedro, sácamelo de ahí. Y el ángel no se negó. ¿Por qué? Porque estaba la iglesia orando. Vea, esta iglesia está ora y ora y no dejan de orar. ¿Va? Enviemos a un ángel a sacar a Pedro. Muchas veces hay batallas que nosotros no vamos a ganar con argumentos ni con dinero, ¿verdad?, sino solo con oración perseverante, con oración ferviente. Y esa oración, ¿verdad?, que no se detiene hasta que las cadenas se caen. ¿Hasta qué momento dejó de orar esa iglesia? Sabes que la historia continúa y Pedro llega con María y dice, ¿cómo, Pedro? ¿Verdad? Y se pone alegre de verla, de ver a Pedro. Y dice, ¿qué hacen los hermanos? Bueno, ya estoy ahí. Siguen orando. Y entonces María dice, hermanos, dejemos de orar porque ya Dios liberó a Pedro. Ay, mujer, ¿cómo crees? De seguro estás muy cansada. Si quieres, vayas a dormir, hermana. Y nosotros vamos a seguir orando para que Dios libere a Pedro. Y cuando entra Pedro, todos se quedan sorprendidos. Vea, y hasta ahí dejaron de orar. No es porque no tuvieran fe, sino que ellos querían ver ese resultado. Y cuando ven a Pedro entrar, ahí cesa la oración. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a dejar de orar? Hasta que veamos a ese hermano, a ese hijo, a esa persona fuera de ese vicio, lo veamos transformado, ya se le quite lo malcriado, ¿sí? Hasta ese momento debemos dejar de orar. Y entonces es como, y es de esta manera que es la oración sin cesar o la oración ferviente. Una oración, ¿verdad?, que rompe cadenas y libera. ¿Cuántos creen eso? Entonces tenemos que hacerlo así si queremos tener una vida audaz y poderosa en el Espíritu. Y por último, la oración como una puerta para el llamado o misión. Dentro de toda esta historia también podemos encontrar la importancia de la oración para el llamado que Dios tiene para todos nosotros, o la misión específica que debemos de hacer aquí en la tierra. En Hechos capítulo 13 versículo 2 nos dice: cierto día, mientras estos hombres ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial
al cual los he llamado. La oración como puerta para el llamado o misión. Este último punto es el nivel, mis hermanos, más alto de oración. ¿Por qué? Porque la oración no busca beneficios de la mano de Dios. Comúnmente cuando tú oras, piensa cómo oras tú en la mañana, cómo oras en la tarde o en la noche, si es que oras. Señor, te pido que, ¿verdad? Y yo te pido que tú me ayudes y que tú me. Por eso decía un pastor, ¿verdad? Por eso es que bien el Señor nos llama ovejas, porque todo, bendíceme, dame, prospérame, sáname, ¿ya? Por eso es que somos ovejas. Pero este nivel de oración es el más alto porque no busca los beneficios de la mano de Dios, sino busca el rostro de Dios. Busca el rostro de Dios. Es el paso de la oración de petición a la oración de la asociación, que yo quiero asociarme con lo que Dios está haciendo. Cuando en este pasaje dice que estos hombres ministraban al Señor, esta palabra, ¿verdad?, es la palabra griega leutougeo, que es de donde viene la palabra liturgia, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa? Que originalmente, por ejemplo, los sacerdotes del Antiguo Testamento servían en el templo, ministraban al Señor. ¿Cómo es lo que hacían? Bueno, ellos ofrecían sacrificios al Señor por los pecados del pueblo, ¿verdad? Agarraban animalitos y los sacrificaban, y de esta manera, ¿verdad?, ministraban al Señor, o encendían incienso, ¿verdad?, para que eso también fuera una ofrenda de adoración, y ellos mantenían buscando la presencia de Dios. Pero lo asombroso aquí, ¿verdad?, es que ellos no están ofreciendo sacrificios de animales, no están ofreciendo incienso como adoración, sino están ofreciendo sus vidas como sacrificio de alabanza y adoración. Ellos no están ofreciendo algo más, se están ofreciendo ellos mismos para el Señor. Eso es ministrar al Señor. Cuando yo me ofrezco, ¿verdad?, ofrezco mi alabanza, mi adoración, mi tiempo para estar en la presencia de Dios, para adorarle, para amarle. Ellos no estaban orando por sus problemas personales. Ellos no estaban orando, ¿verdad?, por las deudas que tenían, por los problemas que tenían. Ellos simplemente estaban concentrados en contemplar la hermosura del Señor. Por eso este nivel de oración es el más alto, porque no busca algo de Dios, sino busca al Señor, busca el rostro del Señor. Porque muchas de las veces nuestras peticiones se convierten en una lista de palí, ¿verdad?, en donde 1 kilo de arroz, quiero un huevo, quiero pasta, quiero esto, y una lista interminable, ¿verdad?, de peticiones. Pero la oración que abre puertas para un llamado, para poder ser usado por nuestras vidas, por Dios, es aquella en la que nosotros decimos: Señor, hoy no vengo a pedirte nada, hoy no vengo a pedir nada, vengo a decirte cuánto te amo, cuán grande, cuán valioso, cuán hermoso eres para mí, y para decirte: Señor, ¿qué quieres tú de mí? ¿Qué es lo que tú deseas para mi vida el día de hoy? ¿Cuántos han dedicado, por ejemplo, su día hacia el Señor? Señor, ¿qué quieres que haga yo para ti? Señor, no te voy a pedir solamente que tú, Señor, me digas ¿qué quieres que haga por ti? Porque la claridad de nuestro propósito nace en la presencia de Dios, no en lo que yo planeo para mi vida. Hay mucha gente que dice: yo ya oré, yo quiero hacer esto. Pero una cosa es lo que tú planeas para tu vida, y otra cosa es tener claridad de lo que Dios desea en tu vida estando en su presencia. Entonces,
con esto no estoy diciendo que no es bueno ir a Dios y pedirle, pero esta clase de oración, ¿verdad?, sobrepasa a las demás. El contemplar la gloria y el poder del Señor, solamente decirle: Señor, yo vengo para adorarte, para entregarte mi vida. Esa es la verdadera adoración. Lo demás son peticiones, y claro, Dios nos escucha, pero esto es lo más alto que nosotros podemos hacer, de convertir nuestras oraciones en listas, ¿verdad?, de mercado, a empezar a hacer una lista de adoración, de alabanza, que glorifique el nombre de Él. Pero también dice que aquí ellos ayunaban, ¿verdad? Ahora, el ayuno, muchos de nosotros simplemente lo reducimos a dejar de comer y punto, y hacemos lo que queremos durante ese tiempo. Pero el ayuno nos ayuda como un sintonizador espiritual. El ayuno es ese tiempo que yo aparto de todo, mis tareas, trabajo, aún de esos tiempos de comida, ¿verdad?, para concentrarme en Dios y escuchar qué es lo que Él tiene para mi vida. Dice Hechos 13:3: así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. El ayuno, mis hermanos, no es para convencer a Dios de que haga algo, no es para torcerle el brazo a Dios y ahora sí, como estoy ayunando, ¿verdad?, tienes que darme esto. No, es para desconectarnos del ruido de nuestra carne, del ruido de nuestros deseos, y escuchar y sintonizar con el Espíritu Santo. Aquí la iglesia que está enviando a Pablo y a Saulo y a Bernabé, ¿verdad?, es la iglesia de Antioquía, que ellos ayunaron 2 veces. Uno, para escuchar al Espíritu Santo decir: quiero a Bernabé y a Saulo que me lo aparten. Y otro tiempo de ayuno, ¿para qué? Para que les pusieran las manos, impusieran las manos y entonces los enviaran. El imponer manos es realmente como lo que hacían los reyes, ¿verdad?, cuando dice: yo te nombro, ¿verdad?, Cid, ¿verdad?, de la Guardia Real. Yo te nombro, ¿verdad?, coronel de... Entonces les daban una encomienda. Cuando oran por un pastor es que, ¿verdad?, le dan esa encomienda de que ese es el pastor de esta iglesia y lo ponen ahí. Ese era imponer manos. Por eso es que la Biblia dice: no pongan las manos con ligereza. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no voy a escoger a cualquier persona, ahora, ¿verdad?, va a ser el pastor, ahora él es nombrada pastora, profeta, porque eso hacen en otras iglesias y uno lo ve mucho, que de pronto uno va y tiene cara de profeta porque grita mucho, entonces esta es profeta. Pero ellos solamente son los apóstoles, ¿verdad? Nadie más puede nombrar apóstol porque entonces les quitan la chamba, ¿verdad? Entonces eso no es poner con ligereza las manos, es que esa persona no sea la capacitada, la que el Espíritu Santo desea para esa misión. Entonces, después de ese paréntesis, entonces vemos que el ayuno para la iglesia entonces es que está limpiando ese canal de comunicación para escuchar claramente lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Bueno, que cuando nosotros enfrentemos alguna decisión importante o nos veamos en un momento crucial para nosotros, sí, es importante ayunar. Por ejemplo, si usted joven va a querer estudiar una carrera, ayune, ore, concéntrese en Dios, escucha a Dios. ¿Qué carrera voy a ejercer? Y dígale que también te glorifique a ti. Yo escogí la carrera que también iba a servirle al Señor. Yo no sabía cómo, pero Dios me habló que tenía que ser músico y me lo dio por 4 sueños, y hasta que yo entendí que tenía que estudiar música, y aún así desobedecí a Dios, y yo opté en la universidad por escoger administración de empresas públicas. ¿Y qué me dijo el Señor? No, reprobado. O sea, por 20 personas no me quedé en la universidad. Pude haber escogido otra carrera, pero ahí Dios me habló: yo te quiero como músico. ¿Por qué? Ahora entiendo. En ese tiempo yo no entendía, yo no comprendía qué era.
Y en aquel tiempo me decían, si vas a estudiar música te vas a morir de hambre. 18 años después, ¿verdad? Aquí está el muerto de hambre. Aquí está el moribundo, ¿verdad? Muerto de hambre. ¿No? Y veo que esta profesión ha ayudado al ministerio, a la iglesia. Entonces, bueno, Dios tenía su plan. Pero, por ejemplo, cuando te vas a casar, ayuna. ¿Has dedicado a ayunar? Es que estamos orando. A mí los jóvenes llegan y me dicen, es que pastor, estamos orando. Ajá. ¿Realmente están orando? ¿Cómo? ¿Apenas se conocen y ya están orando? No. Pero ¿qué Dios les ha dicho? ¿Han tomado un tiempo para ayunar y decir, Señor, es con esta persona que me tengo que casar? O sea, ¿tan serio es el asunto? ¿O nomás porque es guapo? Porque tiene colochos, ¿no? Solo porque lo ven como líder de jóvenes. La octava maravilla del mundo. Toda Dios le puede decir que no, ¿verdad? Es cierto, es broma. Entonces, para eso realmente necesitamos, son decisiones muy importantes. Yo he dicho, hay dos decisiones muy importantes en la vida. Número uno, ¿verdad? La opción por Cristo. ¿Le recibes o rechazas su amor, su gracia? Y la otra, ¿con quién me voy a casar? Son las dos decisiones más importantes de la vida, porque esas marcan nuestro destino por completo. Si escoges mal, pues te va a ir mal. Si no escoges por Cristo, pues ya sabes lo que te va a pasar en la eternidad. Pero eso es algo muy, muy, muy importante. Entonces, en esos momentos es cuando nosotros tenemos que ayunar. El ayuno es el mejor aliado nuestro, pero es para apartarnos. No solamente es dejar de comer, es realmente decir, bueno, yo voy a ayunar este día, voy a leer la palabra de Dios, voy a orar, voy a adorar al Señor estas horas para que Dios me hable. Y si no escucha su voz ahí, hagan un ayuno sin cesar, ¿verdad? Después agenda otro día para escuchar la voz de Dios y que Dios esté confirmándote. Entonces, cuando tú silencias tu cuerpo, tu carne, entonces agudizas tu oído espiritual para escuchar la voz de Dios. Y así como el Señor les habló, apártenme a, ¿verdad? Esto es lo que Dios quiere para tu vida, ¿verdad? Que tú digas, hija, yo quiero que tú apartes esto para mí, tu carrera, tu matrimonio. Escoge a alguien con el que vayan por donde a la misma meta que tú vas a ir. Gente que dice, yo quisiera ser pastora, quiero ser, y escogen a alguien que quiere ser futbolista, que quiere ser no sé qué, o no quiere ser nada en la vida. Hay algunos que no tienen ni metas. Digo, ¿van para el mismo camino? No, pero está guapo. Ya me canso. Bueno, lo que quieras ya. Entonces, mis hermanos, la misión de tu vida no es algo que tú inventas para Dios, es algo que tú descubres cuando estás en su presencia, cuando estás buscando.